Antes de su muerte en la cruz y antes de ser capturado, en la última cena, en el cenáculo, el Señor se está despidiendo de sus amigos, de sus apóstoles. No es mal educado, se está despidiendo. Y naturalmente en el ambiente había un dejo de tristeza en el corazón de los apóstoles. Y del capítulo 13 al capítulo 17 de San Juan encontramos todo lo que pasó y se dijo en la última cena. Pero el Señor, al despedirse, deja su testamento. Deja su testamento para que nosotros los cristianos lo vivamos. El Señor nos ha dicho que se va, pero no nos dejará huérfanos. Habrá otro modo de presencia del Señor en medio de nosotros, un modo nuevo a través de su Espíritu. A través de su Espíritu, el Señor promete estar con nosotros y no nos deja huérfanos. Y todo lo que se dice ahí es precisamente para que nosotros, los que le creemos a Él, podamos vivir ciertamente la experiencia de vida en el encuentro con el Señor y seguirle. Porque el cristiano es aquel que se ha encontrado con el Señor y le sigue todos los días de su vida. El que no sigue al Señor, aunque con la boca diga que es cristiano, no lo es. Y miren, la primera cosa que nos recuerda el Señor es el mandamiento nuevo del amor. Es un mandamiento que ya existía, pero es nuevo. ¿En qué sentido? En que el cristiano ama como el Señor ama. Esa es la gran diferencia. El que permanece en mi amor, ese cumple mis mandamientos. No es solamente consejo el que el Señor da. El Señor da mandamientos. A nosotros, si somos cristianos de verdad, nos bastaría el consejo, porque viene del Señor. Pero es que el Señor habla del mandamiento nuevo del amor, y quien le ama a Él cumple sus mandamientos. Y vivir el mandamiento del Señor ¿cuesta o no cuesta? ¿Cuesta o no cuesta, hermanos y hermanas lucianos y lucianas de Santa Lucía? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta, pero no es imposible, porque el Señor no nos manda nada que no sea posible. Si amamos al Señor, cumplimos sus mandamientos, y cumpliendo sus mandamientos, permanecemos en Él. Y la segunda gran cosa que hoy nos dice es que al no dejarnos huérfanos, nos da al Espíritu Santo, y nos da al Espíritu Santo como defensor, como paráclito,
¿Y quién era el Paráclito en el Imperio Romano? Era el abogado defensor, aquel que estaba a la par del acusado, y estaba a la par del acusado para aconsejarlo, para iluminarlo, para defenderlo. Y el Señor nos dice que nos da al Espíritu como defensor, como Paráclito, aquel que está en medio de nosotros y que está a la par. ¿Para qué? Miren, el Espíritu Santo se manifiesta como luz, y como luz nos conduce a la verdad y nos hace comprender la verdad cuando nosotros vamos discerniendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces nos lleva a la verdad, y llevándonos a la verdad nos lleva al gozo y a la alegría. ¿Por qué? Porque descubrimos esta luz del Señor que nos ilumina, para que en medio de la vida donde hay tanta confusión, nosotros podamos ver claras las cosas, porque no todo lo que brilla es oro, y nosotros hemos de tener con la luz del Señor la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre lo injusto y lo justo. Entonces el Espíritu Santo, como defensor, nos hace entender esto. Por otro lado, el Espíritu Santo, como defensor, nos da la fuerza. ¿Somos débiles o no somos débiles? Somos débiles, pero en el Señor, con su Santo Espíritu, somos fuertes. Cuando uno vive en el Señor, uno recibe la fuerza de lo alto, porque cuando soy débil, nos dice San Pablo, entonces soy fuerte, y todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Con nuestras propias fuerzas no podemos, aunque seamos fuertes, luchamos, pero con el auxilio y la fuerza que nos viene del Señor, con su Santo Espíritu, podemos luchar y podemos seguir adelante, y podemos luchar contra todo mal, contra toda injusticia, y no ser apresados por injusticias, por mentiras y por males que están en este mundo. Estamos llamados a ser libres, y es en el Espíritu Santo que nosotros con fuerza vamos luchando y mantenemos nuestra libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero es que esto es experiencia de vida. Esto supone permanecer en el Señor, cumplir sus mandamientos. Por eso el Espíritu Santo, como fuerza de Dios, como luz que nos viene del Señor, que nos hace entender y que nos fortalece para luchar en la vida, es aquel que alimenta nuestra esperanza. Porque en medio del mundo nosotros hemos de ser testigos de esperanza. Porque hay tanta gente que vive desanimada. Hay tanta gente que vive engañada. Aquí en Santa Lucía, en Zacapa y en tantos lados. Y nosotros con nuestra vida cristiana
somos testigos de esperanza, viviendo la verdad, viviendo el amor en medio de la vida. Y ahí, como nos decía el apóstol San Pedro hoy en la segunda lectura, vamos dando razones de nuestra esperanza, razones de nuestra fe. Y las razones de la fe no se dan con la boca solamente, la podemos dar con la boca, pero si no va acompañada con actos de vida, lo que se dice con la boca no sirve. Es como los discursos de los políticos, que tantas veces se queda en palabrería y se queda en cositillas así, pero no se resuelven los problemas que las comunidades tienen. Entonces el cristiano es un sí a Dios, y es un sí a Dios en el amor, en la justicia, para el Señor y para los hermanos. ¿Y quién hace posible que podamos vivir todo esto? ¿Quién lo hace posible? ¿Qué nos ha prometido el Señor? Que no nos dejará huérfanos. ¿Quién hace posible esto? El Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Y al Espíritu Santo lo hemos recibido desde el bautismo. Nos hemos hecho templos y casas vivas del Espíritu del Señor. Pero hay que dejar actuar al Espíritu, y por eso rechazar el mal, rechazar la injusticia, rechazar la mentira, rechazar el pecado, porque el pecado ahuyenta al Espíritu Santo. Y esto en las situaciones concretas que vamos viviendo cada día. ¿No son tentados ustedes para pecar? ¿Son tentados o no son tentados? Yo también. Pero quien nos da la fuerza para rechazar el pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Que esta palabra nos ilumine y que la fuerza de la Eucaristía, en la que Jesús, por la acción del Espíritu Santo, convierte lo que es pan en su carne y lo que es vino en su sangre, nos fortalezca para seguir caminando en la vida.